si vamos a poder ir al Shil o no vamos a poder ir al Shil, solo Dios sabe, ojalá que sí. Pero se acostumbra ya a empezar a saludarnos desde ahora con Shana Tova Umetuká. Uno dice, pero falta un montón. Sí, pero ya ¿no? Empieza a estar en el aire. Y si eso ya está en el aire, ya empieza también un poco la conducta más apropiada para estos días. Pero como todavía estamos muy, muy cerquita de Tu B'Av, recién fue ayer, quiero un segundito mencionar el tema de la luna completa en Tu B'Av. Si ayer de noche miraron la luna, hubo un fenómeno, no sé bien justo de qué se trataba, no alcancé a leer. Uy, tenemos visitas desde Tucumán. Hola Mayu, qué linda verte. La luna estaba con una tonalidad interesante. Entonces, en general, la luna representa a Am Israel. Nosotros contamos, nuestro calendario es calendario lunar, porque hay un aspecto en Am Israel que es muy, muy similar a la luna. Si nosotros hace 10 días atrás o 15 días atrás mirábamos al cielo, la luna estaba por desaparecer o parecía que ya se había ido, no la encontrábamos, apenas quedaba un resto de la luna. Y de repente pasan 15 días y la luna cobra fuerza y está brillante y completa, ¿no? Y esa es un poco la historia de Am Israel. Hubo épocas donde nuestro pueblo sufrió toda clase de persecuciones y realmente nos tornamos pequeñitos y casi que logran hacernos desaparecer, pero tal cual la luna, nosotros volvemos después a resurgir y a brillar con mucha, mucha fuerza. Pronto va a venir Mashiach y ya no va a haber más esos idas y vueltas, pero a lo largo del Galut es un poco lo que nos identifica como pueblo, ¿no? El otro día, no me acuerdo dónde era que escuché una charla y decía algo de esto, ¿no? ¿Dónde están todos los grandes emperadores, reyes, generales que atacaron al pueblo de Israel? Naciones, ¿no? ¿Dónde están? Totalmente borrados de la faz de la tierra. Uno por uno, pensemos, uno por uno, no existe y no dejó ni siquiera un recuerdo. ¿Y dónde estamos nosotros? Con la misma Torá, con la misma conexión, con el mismo Shabbat, con las mismas mitzvot. Pues ahí vemos claramente cómo nos disminuimos tal cual la luna, pero después Tu B'Av representa que después de la bajada viene justamente la luna completa, la fuerza, el brillo especial. Pero vamos a hablar un poquito de la Parshá, de eso se trata nuestra clase, ¿no? Y la Parshá esta semana se llama Parshat Ekev. Estamos en la tercera Parshá de la Torá. El escenario sigue siendo que Moshe está saludando y despidiendo al pueblo de Israel ¿no? con todos los mensajes que les está transmitiendo. Y la Parshá empieza diciendo, Ve'aya Ekev Tishmeun. Y será Ekev a causa de que Tishmeun, escuchen las mitzvot, y viene toda una serie de bendiciones que Hashem manda a Am Israel al cumplir Torah y mitzvot. Obviamente que nosotros no cumplimos Torah y mitzvot causa y consecuencia por el premio, pero la realidad es que una vida con Torah y mitzvot es el canal para recibir las brajot de Hashem. No es correcto hacer la mitzvah por el regalo que voy a recibir después. Hay una única mitzvah que uno puede cumplir con el objetivo de recibir la retribución. ¿Quién sabe cuál de todas las mitzvot es esa? Maser. No escuché bien, perdón, puede ser, sí, correcto, ¿qué? Maser. Maaser, muy bien, perfectamente. La mitzvah de Maaser, de Tzedaká, es la única mitzvah que el Tanaj dice, Ubehanuni nabezot. Hashem dice, pónganme a prueba con esto. Esta es la mitzvah que me podés poner a prueba. El resto de las mitzvot las hacemos porque Hashem manda y obvio que traen verajá, no hay duda. Pero la única mitzvah en la que podemos poner a prueba a Kadosh Baruj Hu, entre comillas, es en la mitzvah de Tzedaká. Hablando de eso, son tiempos complicados, pero eso no quita que tenemos que seguir esforzándonos con esta mitzvah tan preciada y especial. Y justamente cuando nos cuesta un poquito más, porque si uno está tranquilo y el movimiento económico alrededor es el de siempre y uno se para de acá, es una mitzvah. Cuando el mundo alrededor pasa por un momento de dificultad y uno mantiene la tzedakah, eso definitivamente es un recipiente para una brajá especial de Akadosh Baruj Hu. Y sabemos que la pandemia trajo cosas negativas, pero también trajo cosas increíblemente impactantes.
Y una de ellas es ver el Gesed, ver la tzedaká que hay dentro de Am Israel. Es algo que realmente conmueve, ver cómo un yudí se preocupa tanto por el otro. Y quiero contar una historia, ya que justo mencionamos tzedaká, de una situación muy sencilla y de una situación muy grande. La situación sencilla es, conozco a un yudí que lamentablemente no tiene dónde vivir y alquiló una habitación en una pensión para extranjeros, gente muy simple, ¿no? En la zona de Once. Literalmente en la cuadra de Tucumán, donde están todos los negocios kosher, ¿no? Y hace poco mi marido me contó que, yo le pregunté, ¿qué come? ¿Está ahí? ¿Cómo se arregla? Mi marido me contó que hay un departamento justo enfrente de esta pensión. Y en este departamento de enfrente, cruzando la calle sobre Tucumán, vive una familia yudí. No sé ni quiénes son, quizás es alguno de ustedes, no sé. Y esta familia yudí, sin conocer, pero solo porque veían a un yudí en el departamento de enfrente por la ventana, todos los viernes le golpean la puerta y le traen toda la comida del Shabbat. Mikem Ha Israel, ¿no? Qué increíble, ni sabes el nombre ni el apellido, no sabes ni quién es, solo ves que es un yudí, que pobre, vive en una pensión, acompañado no de su gente, se despertó esta tzedaká, este gesed tan grande, ¿no? Entonces, así estamos nosotros repletos, uno mira alrededor y realmente uno por uno, uno puede, es algo que impacta un montón, por lo menos no sé, a mí me llega mucho. Y la otra historia, hablando de que uno puede poner, entre comillas, a Hashem a prueba con esta mitzvah, es una historia que pasó con la familia Safra. La familia Safra, acá tenemos una joven brasilera que nos va a decir quiénes son la familia Safra, Ceci. La oitava família mais rica de Brasil, são milionários. Ok, es una familia muy, muy pudiente de Brasil, creo que tienen bancos y también en Manhattan, quizás vieron Safra Bank y no sé qué. Pero hace varios años atrás ya, hay un Rav de Chabad que falleció, el que escribió las explicaciones del Tania. Vieron que uno compra en castellano los 4 tomos. Toda la explicación la escribió él, se llama el Rabino Weinberg. Él fue, la verdad, ahora con la época de Zoom ya no es novedad, pero poder usar la tecnología para enseñar Torah hoy es muy común. ¿El que es Tania para todos? No. ¿Cómo? ¿El que es Tania para todos? No. Ese lo escribió el Sheliach de Chabad hasta 120 años, el Rav Server de La Plata. Esto es un Rav, se llamaba Rabino Weinberg. Y él, ¿cómo empezó este libro? Porque él se acercó al Rebbe hace, no quiero decir años, pero calculo que 40 años atrás, no sé, por tirar un número más o menos, o quizás más, 50, no sé. Y él le dijo al Rebbe que él quiere dar clases de Tania en la radio. En la radio que la gente pueda escuchar. No, el Rav Weinberg debe ser el hijo quizás, el Rav Weinberg de Kronites, él vivía en Kronites. Y entonces él le dijo al Rebbe, al principio el Rebbe dijo que no, pero después de un tiempito el Rebbe lo autorizó. Entonces era de los pioneros que enseñaron Torah a través de la tecnología, ¿no? Hoy en día quién no lo hace, pero en esa época era realmente algo muy, muy novedoso. Pero él entró en contacto, aparte de enseñar Torah, su rol era juntar fondos para las instituciones de Chabad en el mundo. Entonces él así entró en contacto con la familia Safra. Y el Rebbe en una ocasión le dijo que le transmita a la familia la importancia de separar maaser, de separar el diezmo. Entonces el Rab habló con la persona que tenía vínculo de esta familia y les transmitió la idea. Y pasó un tiempito y esta persona aceptó. Eran cifras muy, muy importantes y él separó maaser el diezmo. Cuando pasó un tiempo, creo que al año más o menos, el Rebbe le dijo, pregúntale a la familia Safra cómo le fue a nivel números, en la contabilidad de todo este movimiento tan grande, cómo están después de haber separado el diezmo. Y viene el rabino Weinberg y dice, hablé con la familia y están muy, muy impactados que los números no disminuyeron, se mantienen estables. Quitaron el 10% y no hubo pérdida, están igual. Y el Rebbe dijo, no, acá hay un error. Pedíles que revisen nuevamente los números. Cuando revisaron los números, no era que no había disminuido, sino que se había incrementado. El Rebbe desde 770 podía hacer los números de ellos mejor que los propios contadores podían hacer, ¿no? Pero cuando hablamos de la mitzvah de Tzedaká, dice hacerte hacer. Diezmo, diezmarás, por decir de alguna manera.
Y los jajamim dicen hacer, separa el diezmo, bishvil shetitasher. Son las mismas letras, solo que en vez de sin ponemos la shin. Saca el diezmo para que te enriquezcas. Es la única mitzvah que uno lo puede hacer con esa intención. Así que hagámoslo por esto, hagámoslo porque queremos al prójimo, o lo que sea, pero la mitzvah de acá, como estamos comentando, es muy, muy importante. Bueno, vamos a ir ahora al nombre de la parsha entonces. La parsha se llama Vaya Ekev y dijimos que es a causa de que cumpla las mitzvot. Pero la verdad es que la palabra Ekev también tiene otro significado. Acá tenemos una joven que vivió en Israel, llamada Nancy. ¿Qué significa Ekev, Nancy, sabes? Hola, ¿cómo están? Sabes que te veo en esa foto y me parece, no sé por qué el salón de Major, no lo es, pero siempre que lo miro en el primer momento me parece que es ahí el living que No, no es el extrañamos. abasto, es Ok. la parte También donde antes era extrañamos. Munchis. Ah, Ekev viene de la palabra Laakov, perseguir. claro, muy bien. Y es que ves una parte del cuerpo, es el talón. Quizás cuando uno persigue, uno Akev. apoya el talón sigilosamente, no sé. Pero es que ves talón, ¿verdad? Ok. Akev, eso es. Akev, exacto. Akev, muy bien. Entonces, hay una explicación, Rashi dice, ¿por qué se llama Ekev? Porque habla de o la Kev, porque son las mitzvot que uno tira, deposita debajo del talón. Si hablamos de mitzvot, nosotros tenemos una especie de categorización de mitzvot. No es lo mismo comer Haz Shalom lo aleinu en Yom Kippur, ¿no? A nuestros ojos. No es lo mismo comer Hametz en Pesach que decir una mentirita. Comer Hametz en Pesach, ninguna de nosotras va a comer. No, Haz Shalom, ¿qué? ¿Cómo voy a hacer eso? Y una mentirita, a veces uno pisotea, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué otra mitzvah? No sé. No matar. Obvio que nunca en la vida vamos a matar. Pero quizás comer algo sin decir una brajá o no decir Birkat Hamazon, que es la mitzvah de la Torah, se nos puede pasar, podemos pisotear. Entonces Rashi dice, Veaya Ekev Tishmeun, ¿qué significa Ekev? Cuando uno cumple las mitzvot que pisamos con el talón. Vamos a dejar eso en un costadito y vamos a explicar otra explicación y después las vamos a unir. La otra interpretación de Ekev es un tema generacional. Nosotros sabemos que cuando Hashem creó a Adam Arishon, insufló en Adam una neshama. Y no fue solo una neshama, hay ciertas neshamot que se llaman neshamot klaliot, neshamot que abarcan a toda la generación. Y Adam Arishon era una neshama que nos incluía de alguna manera a todos nosotros. Los sabios dicen que el cuerpo de Adam Arishon era como un gran depósito de almas. En el momento que Hashem insufló, todas las almas de alguna manera se representaron también ahí en ese momento. Y a lo largo de la historia fue como este depósito de almas, figurativamente hablando, el cuerpo de Adán, fue como atravesando las distintas partes del cuerpo. Tuvimos las primeras generaciones que tenían mucha conexión y entendimiento de Hashem. Y después fue atravesando momentos de mucho corazón. Nuestros antepasados sentían y vibraba el judaísmo con mucha fuerza en sus sentimientos. Y después fueron pasando las generaciones y nosotros estamos, Baruch Hashem, ¿no? En la generación que se llama Ikvetá de Meshicha. Ikvetá se escribe Ain Kuf Bet Aleph, es en arameo, viene la palabra Akev, talones. De Meshicha, ¿qué significa Meshicha? ¿Qué nos suena? ¿Ah? Hoy las leí un artículo que es muy aburrido estar en una clase en Zoom si no hay interacción y que el maestro o el que da la clase tiene que asegurarse que cada 10 minutos alguien hable. Así que las voy a tener al trote, no las voy a dejar estar en silencio, van a tener que algo devolverme. Entonces, muy bien, talones de Mashiach. Somos la generación de talones de Mashiach. La palabra talón habla del final, ¿no? Uno empieza a mirar a alguien y la miras de la cabeza a los pies, llegas al talón, ya está, no tenés dónde seguir, se terminó, ¿no? Entonces, cuando hablamos a nivel generacional que somos talones de Mashiach, significa que Mashiach está por venir en cualquier instante y muy, 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 muy pronto es una realidad, ¿sí? Justo
entre paréntesis, ayer yo empecé a dar una clase para mujeres principiantes que no saben mucho Torah, y la verdad que es muy, no sé, a mí me impacta mucho ver la sed y las ganas de estudiar. Empezamos 4 o 5 y ahora son como 25, si conocen alguna mujer entre 30 y 60 que quiere estudiar Torah, así bien desglosado, me pueden avisar y la incluimos. Pero ayer hablé con una de las chicas que me pidió que hablara por teléfono, y ella me dice, aparte de estudiar Torah, yo también estudio astrología y vibraciones y no sé qué otros temas, no me acuerdo. Me dijo, y me impacta cómo en este momento de pandemia uno escucha los mismos conceptos, leabdil, ¿no? Con la Torah de una manera, pero en las diferentes áreas. Y mientras ella me decía eso, por ejemplo, me dio un ejemplo que lo podemos tomar, porque ¿por qué no? Tomar, no sé si leyeron, yo justo había leído así medio al pasar, que hay un concepto de vibraciones de la Tierra. Es algo no, ¿cómo se llama? Espiritual, sino algo concreto, que la Tierra tiene una cierta vibración. Y la semana pasada era una vibración muy baja, negativa, digamos, por llamarlo, y esta semana se tornó una vibración muy buena y positiva. Yo dije, wow, Tisha B'Av y Tu B'Av, ¿no? Como que, y tiene que ver con Mashiach, cuando uno escucha de diferentes lugares que el mundo se va alineando hacia un mundo mejor, cuando venga Mashiach, está escrito, Hashem dice que voy a transformar a las naciones, que todos van a mencionar el nombre de Hashem y querer servirlo. Entonces uno ve cómo el mundo se va, ¿no? Mismo el tema este de la vacuna. Todo el mundo, distintos quizás laboratorios, que calculo, no conozco la movida de los laboratorios, pero debe haber competencia y enemistad, todos están trabajando con el mismo fervor, en el mismo proyecto para tornar al mundo un lugar mejor. Pues todos estos son señales de que Mashiach realmente tiene que venir en cualquier instante. Entonces, Ikvetá de Mashiach somos nosotros, esta generación, talones de Mashiach. Ahora, ¿cómo lo unimos con lo anterior que dijimos? Que hay mitzvot que uno pisotea, ¿no? Que uno arroja debajo del talón. Entonces, es así. En la época del Beit HaMikdash, los Yudim cumplían las mitzvot porque las entendían. Realmente las sentían, realmente se conectaban de una manera que no podemos ni imaginar. Eran expertos en entender la mitzvah, en conectarse con la mitzvah, en apreciar la mitzvah. Eso tiene una gran virtud, porque qué bueno, qué lindo. Pero por el otro lado, tiene un aspecto donde pasa mucho por mí, por cómo yo la entiendo, por cómo yo la siento. Y a veces de tanto placer que la persona tenía en la mitzvah, quizás había mitzvot que corría a un costado porque no lo impactaban tanto o no le causaban tanto placer, y había otras que las tomaba más. Nosotros estamos en la generación de talones de Mashiach, que como dijimos tiene una mega virtud, que ya viene Mashiach, pero por el otro lado, el talón tiene un tema. El talón es muy insensible. Si yo te muestro una pileta muy caliente y vos querés chequear si está muy caliente o no, ¿qué vas a poner? ¿La cabeza? No. Ni siquiera el dedo gordo, pones el talón, porque el talón es lo más insensible del cuerpo. Si vos te imaginas que una aguja te pincha en cualquier parte del cuerpo o en el talón tiene mucho menos sensibilidad. Entonces, espiritualmente, por un lado tenemos la gran ventaja de ser talones de Mashiach, ya viene Mashiach, y por el otro lado, somos más insensibles. No nos toca Torah y Mitzvot como antes. Y acá está la gran virtud. No nos toca tanto, pero tenemos Kabbalat Ol. Aceptamos las Mitzvot. Y estamos acá cumpliéndolas. Algunas de ustedes, Shabbat, quizás fuera de pandemia, uno sale, uno ve amigos, uno invita, uno va de visita, y de repente llega Shabbat y estamos ahora en pandemia, y a veces es más empinado. Quizás a esta altura ya le encontramos más la vuelta, pero al principio no, se hacía difícil. Y a pesar de todo eso, con Kabbalat Ol, seguimos adelante cumpliendo con fuerza las mitzvot. Y eso tiene una fuerza y un impacto y un brillo que no podemos imaginar. Cuando yo entiendo la mitzvah, yo la saboreo, ¿no? Pasa por mí. Y en algún punto puede llegar a darse que no sabemos si estoy cumpliendo la mitzvah porque amo a Hashem o porque me causa placer a mí, ¿no?
Cada una puede pensar en alguna mitzvah que asociamos con esa idea. Pero cuando estamos hablando de nuestra generación de Ikvetá de Meshija, hay un punto donde cumplimos la mitzvah porque así Hashem nos ordenó. No somos los grandes expertos de evaluar las mitzvot y lo hacemos con toda esta fuerza especial. Vieron que Moshe pedía mucho poder cruzar y ver la tierra de Israel, ¿no? Y Hashem no le concedió ese pedido, pero sí le permitió subir a una montaña y ver toda la extensión, ¿no?, de la tierra de Israel. Y los Jajamim dicen que aparte de ver toda la tierra de Israel, él también vio todas las generaciones que iban a venir, no solo la tierra, sino también el tiempo. Y cuentan los Jajamim que cuando Moshe Rabbeinu vio la generación de Ikvetá de Meshija, en otras palabras, nuestra generación, Moshe se quedó muy, muy impactado. No le impactó la generación de la Viuda Nasi, no le impactó de la misma manera la generación del Baal Shem Tov, no le impactó la generación, estoy yendo para atrás, de Rashi, no hizo un orden cronológico. ¿Cuál fue la generación que le impactó? Nuestra generación. Le impactó ver a Silvina, y a Denise, y a Esti, y a Maya, y a Mariana, y a Kalanita, a Malka, a Yonit, a Maya, a cada una, Nancy, a Dayenu. Dije todas las chicas, ¿a quién me faltan? ¿Vamos? A Hani, ¿no? A Jaya, que debe estar por ahí escuchando. Eso le impactó a Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? ¿Qué nos vio? Nos vio esto. Vio que somos, por un lado, talón. No tenemos la conexión, por más de que queramos, que tenían nuestros antepasados, pero estamos acá. Estamos acá luchando contra un mundo que a veces, ¿no?, nos pone las cosas empinadas y seguimos conectados con Torah y Mitzvot. Y eso fue lo que Moshe Rabbeinu apreció y lo impactó de esa manera tan grande. Y ahora vamos a mencionar, que ahora tenemos, un tema más, que tiene que ver con toda la recompensa que la Torah menciona ahora, después de decir si uno va a esforzarse en el cumplimiento de las mitzvot. De hecho, hay una costumbre cuando termina Shabbat, de a dos personas, y si uno está solo, compartir un texto que se llama Veiten Lecha, ¿no? Está después del Avdalá, y son psukim de todo el Tanaj, de bendiciones. Queremos empezar la semana deseándonos cosas buenas. Entonces se acostumbra que uno le lea al otro, uno le dice al otro todas las brajot, ¿no? No hay que nunca descartar una brajá, por más de que la diga una persona sencilla, no solo un tzadik. Entonces nos bendecimos. Estos psukim de la parashá de esta semana están al inicio más o menos de Veiten Lecha. Y te va a amar, y te va a bendecir, Hashem, ¿no? Y te va a multiplicar, y va a multiplicar el fruto de tu vientre y de tu tierra, tu ganado, tus plantaciones, etc. Y ahora la pregunta que tenemos es la siguiente. Un trabajo sencillo, el pago es un pago sencillo, ¿no? Si un muchacho está en una esquina repartiendo panfletos, entendemos que no va a cobrar $1 millón, va a cobrar, ¿no?, por un trabajo sencillo. El científico investigador de la cura a X enfermedad, un trabajo mucho más complejo, va a recibir seguramente un pago mucho mayor, ¿no? Entonces, hay algo que nos cierra. Estamos hablando de mitzvot. Mitzvot es conectarnos con Hashem. Mitzvot es un trabajo complejo. Nadie puede decir que es un trabajo sencillo. Y generalmente el pago es acorde al trabajo. Y estamos hablando de un trabajo espiritual, un trabajo de conexión. ¿Y qué se nos promete? Un sahar gashmi, una recompensa material. Vas a tener mucho ganado, traduciéndolo hoy en día, muchos billetes, vas a tener mucha ropa, mucha comida rica, ¿no? Mucha abundancia material. Los psukim hablan de abundancia material. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Alguna vez pensaron en esto? ¿Por qué acá la Torah nos habla de bendiciones materiales si en realidad el trabajo es diferente? No es un trabajo para recibir eso, es un trabajo de otra categoría. Y la respuesta está en la Mishnah. La Mishnah del Pirkei Avot, que pronto, ¿no?, seguimos estudiando porque hasta Rosh Hashanah se trata de estudiar todas las semanas un capítulo. No recuerdo esta semana qué capítulo es.
Creo que es el capítulo 5, me parece, este Shabbat, pero no me acuerdo seguro. Haya, ¿vos estás por ahí? ¿Te acordás? ¿O Maya, alguna de las chicas sabe? Bueno, después averiguamos. Entonces, la Mishnah en el Pirkei Avot dice algo muy interesante. Schar mitzvah, ¿cuál es la recompensa de una mitzvah? ¿Quién sabe? Schar mitzvah, ¿qué dicen los sabios? Mitzvah. Otra mitzvah. Exacto. La recompensa de una mitzvah es la próxima mitzvah. ¿Por qué? Ninguna recompensa, ni material ni espiritual, puede ser un pago suficiente para una mitzvah. Porque la mitzvah es unirse con Hashem. ¿Y qué puede asemejarse a eso? ¿Qué puede estar a la altura de ese momento mágico? No hay nada. Cualquier cosa que vos hagas no va a ser un pago, o sea, que Hashem nos dé, no va a ser un pago suficiente de alguna manera. Y los Jajamim también dijeron que es mejor una hora de teshuvá y maasim tovim, de teshuvá y buenas acciones en este mundo, que todo el placer de la Neshama en el mundo venidero. El placer de la Neshama en el mundo venidero ya es sahar, es recompensa. Eso no se asemeja a un ratito de una mitzvah. Sí, hoy a la mañana cuando me dio fiaca y hacía frío y llovía y abrí el sidur y medio que no fluyó tan fácil, pero me esforcé. Llamé a fulanito y me empezó a contar todas las cosas y no tenía tantas ganas de escuchar. Esa hora vale más que toda la vida en el Olam Haba. Entonces, la verdadera recompensa de la mitzvah es la misma mitzvah, que es la unión inquebrable entre nosotros y Akadosh Baruj Hu. Yo cumplí una mitzvah, no hay nada hacia la eternidad que pueda borrar eso. Sí hay una goma para borrar errores, para borrar lo contrario de la mitzvah. Esa goma se llama Teshuvah y es una goma mágica que en el mundo físico no la conocemos, que borra y no solo no deja manchas, sino que torna el error en algo positivo, pero no vamos a hablar de eso ahora. Cada vez que un yudí cumple una mitzvah, se genera una conexión entre él y Hashem. Y eso abre la puerta a que haya otra mitzvah. Muchas de nosotras empezamos con un pasito, ¿no? Una velita de Shabbat o la mitzvah que sea, y Baruch Hashem, tuvimos el mérito que schar mitzvah, mitzvah. Nos vamos, ¿no? Como enganchando en un sentido positivo. Y vamos a decir unas palabras del Maimónides, del Rambam, sobre este tema que me parece que es importante. Una cosa quiero decir. Entonces, ¿de qué se trata la recompensa material? ¿Por qué la Torá menciona si no es suficiente y no está a la altura del trabajo? La recompensa material es el escenario para que podamos cumplir más y más mitzvot. Es como que vos tenés un científico que querés que descubra tal y tal cura, tal y tal enfermedad. Entonces le tenés que brindar un laboratorio con todos los microscopios y con todas las, no sé ni siquiera las palabras que se usan, ¿no? Todos los elementos que necesita para descubrir lo que tiene que descubrir. Pero si no le das eso, no le puedes asignar la tarea tan importante que tiene que hacer. Entonces, cuando la Torá dice que Hashem nos va a dar abundancia material, mucho ganado y comida y etcétera, ¿por qué está mencionando eso? Porque el yudí, para vivir una vida con Torah y mitzvot, necesita recursos materiales. Si vas a tener una casa grande y un presupuesto amplio, vas a invitar muchos orjim. Si vas a tener, si no, la gente también hace el esfuerzo, ¿no? Pero ojalá que es mucho más fácil. Si uno tiene fondos, podés tener más alumnos, podés contratar más morim, podés llegar al yudí que está perdido, podés, ¿no? Si tenés dinero, podés comprarte tefilín buenos y un etrog y regalarle a otros, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Hashem nos habla de recompensa material, la recompensa material es el escenario, es darnos los medios para que podamos ser yudim, ¿no? Como corresponde, cumplir las mitzvot con abundancia, como Hashem quiere.
Y entonces quiero leerles las palabras del Rambam que completan esta idea. El Rambam dice así. Cuando la Torá dice, si vas a escuchar los preceptos, van a venir todas las bendiciones, y si no van a escuchar, va a pasar tal y tal cosa, que entre paréntesis, al final de la parashá de esta semana figura las 2 segundas y terceras parshiot de Shema Israel. La semana pasada tuvimos desde Shema hasta Ubishareja. Esta semana tenemos Veayá in Shamoa, y será cuando escuches todas las bendiciones, y en el medio los psukim, si no escucharás todo lo no bueno, ¿no? Y después Vayomer, que es la tercera porción del Shema Israel, son lo que está adentro del tefilín, etc. Entonces el Rambam dice, si vas a escuchar te va a pasar todo lo bueno, y si no, Hasu Shalom, lo negativo. Estas cosas buenas no es la recompensa de las mitzvot, y las cosas malas no son Hasu Shalom, revancha porque transgrediste una mitzvah, sino es la consecuencia natural de las cosas. Hashem nos da la Torá y nos prometió la Torá que si lo vamos a cumplir con alegría, con el corazón bueno, y vamos a comportarnos como la Torá nos indica con su sabiduría, esto nos quita del camino, Hashem nos va a quitar del camino cosas que nos impiden cumplirla bien, como Jesús las enfermedades y guerras y hambre, y nos va a dar todas las cosas buenas que nos van a fortalecer en nuestra tarea, como estar satisfechos y paz y mucha plata y oro, para que podamos dedicarnos a la Torá y no a tener que luchar tanto con las cuestiones mundanas. Termina diciendo, para que estemos libres para estudiar la sabiduría de Hashem en todo Israel, que Hashem cumple con su parte, ¿no? Nos asignó Torah y Mitzvot, Él tiene que darnos todo lo que necesitamos para poder cumplir Torah y Mitzvot con abundancia y con alegría. Quiero llegar al Shema Israel, pero quiero hablar de un concepto que me parece importante en estas épocas que estamos transitando. La Parsha, Moshe sigue hablando y menciona un pasuk, dice, Vayarivcha, Hashem te hizo pasar hambre, de la palabra Rav, que es hambre, Vayachilcha etaman, y te alimentó con el man. Y los sabios dicen, el man era un alimento de hambre. Si yo te sirvo un manjar, una rica comida, pero te apago la luz, por ejemplo, ¿no? Y no lo podés captar con los 5 sentidos, no vas a sentir lo mismo que si comes con luz, con todos los sentidos involucrados. El man, ¿cuál era el hambre, entre comillas, que había el man? El man era lechem min hashamayim, era un pan que caía del cielo, ¿no? Entonces, era un pan que tenía un efecto diferente en la persona. Sabemos que no se podía guardar en la heladera. Vos te ibas a dormir en la noche, en pleno desierto, y en tu heladera, no había heladeras, ¿no? Pero en tu, no sé, en tu bolsa, no había nada. No tenías absolutamente nada. No sé qué hacían, si se levantaban a la mitad de la noche con ganas de un pedacito de chocolate, no sé cómo era la opción, pero bueno. No podían guardar absolutamente nada. Entonces había como una especie de hambre. Pero quiero agregar algo más. Nosotros sabemos que en Birkat Hamazon, la primer brajá, miren qué fuerte, ¿no? Porque justamente decir brajot es una mitzvah que aparece en la parsha esta semana. Ve'achalta, ve'sabata, uberachta. Nosotros decimos, cuando hablamos de Birkat Hamazon, cada brajá tiene una historia muy importante. No fue así nomás. Cada brajá representa un momento muy importante de nuestra historia. La primer brajá la compuso Moshe Rabbeinu. Por eso, si mañana Shabbat, cuando coman la jalá y van a decir Birkat Hamazon, fíjense, no habla ningún momento de la tierra. ¿Cómo termina? Baruch atah Hashem, azan et hakol. Bendito sos Hashem, que nutriza a todos. Esto lo compuso Moshe y era la brajá por el man. La segunda por la Aretz. Mencionamos ya la tierra. ¿Por qué? Porque ya esta brajá la compuso Yoshua cuando entraron a la tierra de Israel y empezaron a comer de los frutos de la tierra.
esta semana fue Tu B'Av. Una de las cosas que se logró. ¿Me están escuchando, chicas? Hola. Se escucha. ¿Estamos Sí, conectados se o escucha. se perdió? Se escucha, Jani. Hello. Se escucha. Chicas, ¿alguna me escucha? ¿Sí? Todas. Sí, Jani, Ah, ok. se escucha. Entonces, ahí se había cortado y pude volver. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Entonces, el 15 de Av es el día que se pudo enterrar a los fallecidos en Beitar. Beitar era el último, digamos, el último lugar donde había Yehudim, y años después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash, asesinaron a los tzadikim y durante varios años, creo que era como más o menos 9, 10 años, no permitieron enterrarlos. El 15 de Av se los pudo enterrar. La brajá que viene después de Ubenei Yerushalayim, Atov ve'amitiv, ¿no? Hashem que es bueno y nos trae cosas buenas, la escribieron los Jajamim en ese momento que se pudieron enterrar a estos Yehudim especiales. Pero volviendo a lo que estamos hablando, dijimos recién que Moshe Rabbeinu escribió Azan et Akol, ¿no? La primera brajá en relación al man. Y si el man era un alimento de hambre, y Birkat Hamazon se dice cuando uno está satisfecho, ¿cómo es que la brajá principal se escribió en relación a un alimento que nos deja con hambre? Y la explicación es muy interesante. ¿Por qué el man se considera un alimento de hambre? Por lo que dijimos antes. Los sabios dijeron, no es lo mismo alguien que tiene pan en su canasta que aquel que no tiene pan en su canasta, ¿no? Lo dijeron en otro contexto, para que sepamos, lo dijeron en relación a un hombre casado que tiene una mujer, lo compararon con un hombre que tiene pan en su canasta, que tiene, ¿no? la parte de las relaciones, la parte física, está como acompañado. Entonces no es lo mismo el nisayón, las alajot son las mismas, ¿no? Pero no es lo mismo el nisayón, la prueba para un hombre que no tiene una esposa, para aquel que sí tiene. Pero volviendo al man, no es lo mismo el que tiene pan y sabe que pronto va a poder comer ese pan, lo tiene en su casa, como el que no tiene. El man tenía este aspecto de hambre porque lo comías y ya está. Hasta el día siguiente no había más, no podías guardar. Era una prohibición guardar para el día siguiente. Entonces, como somos seres humanos limitados y nosotros captamos solo la materia de nuestro sustento, y por eso nos llena el pan que tenemos y no el pan que mañana Akadosh Baruj Hu nos va a mandar del cielo. Pero eso es cuando miramos al mundo desde un lugar chato. Ah, tengo debajo del colchón algo, o tengo un sueldo fijo, ahí voy a estar tranquilo. Y si no, Dios mío, ¿no? Me muero de hambre. Pero cuando damos un pasito más hacia arriba y vivimos con emuná y bitajón y nos levantamos un poquito de la visión tan materialista del mundo y nos ponemos a pensar, ¿quién es el que nutre al mundo minuto a minuto? ¿Quién es el que nos da todo lo que tenemos? ¿Mi jefe que me paga el sueldo? ¿Cómo se llama? El EFI, ¿no? ¿Cómo se llama? La ayuda del gobierno que me ayuda a llegar a fin de mes. Esos son canales. Esos son solamente vehículos. Akadosh Baruj Hu es el que te hace llegar la parnasá. Y hoy la hace llegar por el sueldo que te deposita tu empleador. Y si eso es Shalom o no es Shalom, no sé, si eso cambia, Hashem tiene 1.000 millones de maneras de hacerte llegar el man del Shamaim. Y Hashem nos manda eso, y eso es mucho más real y mucho más firme. No se puede comparar que con lo que nosotros tenemos puesto dentro de nuestra canasta. Entonces, cuando una persona realmente confía en Akadosh Baruj Hu, no sé si se entendió la idea, ¿no? A veces nos apoyamos en lo mundano, en lo humano que tenemos alrededor y dormimos tranquilos porque
fulanito me va a pagar, o porque, no sé, X inversión. Pero en realidad, el que maneja todo es Akadosh Baruj Hu. Y si vos te conectás con Akadosh Baruj Hu, obviamente tenés que moverte y hacer toda tu parte, etcétera, ¿no? Pero ahí de verdad tenés satisfacción, porque te estás apoyando en quien realmente te lo puede dar. Hace unos años atrás me impactó mucho, porque hay gente que realmente vive de esta manera. Escuché a una persona hablar, ¿no? De X situación, ¿no? De un tema así económico, y alguien le dice, pero no estás preocupado porque esto puede cambiar pronto el escenario, ¿no? Y la persona no estaba diciéndolo de la boca para afuera, la persona dijo, es muy grande. Hoy decidió que este sea el canal, mañana puedo decidir que otro sea el canal. ¿Vos pensás que fulanito es el que me trae el canal de la brajá de Hashem? Es la brajá de Akadosh Baruj Hu. Ahora Hashem decidió investirla en esto y mañana la puede investir en un recipiente más amplio todavía. Entonces, tenemos que esforzarnos y trabajar y no, etcétera, etcétera, pero no tenemos que perder, por más que comer un pan material, no tenemos que perder el concepto de lechem min hashamayim. Nuestro pan viene originalmente del cielo. Y ahí es donde está nuestro bitachon y emuná. Obvio que Hashem quiere que yo me mueva, pero el hecho que yo me muevo y que porque compré mi mercadería o porque mi jefe me dijo tal o cual cosa, de ahí no viene la braja. La braja siempre viene de man min hashamayim. Y ahí es donde realmente podemos bendecir a Zan, que Hashem nos va a dar sustento cuando nos conectamos con Él y hacemos todo lo que tenemos que hacer después desde nuestro lugar, ¿no? Quiero terminar con uno o dos temitas así rapidito. Dijimos que en la Parsha también al final está el Shema Israel, ¿no? Shema Israel, sabemos lo central que es para nosotros los Yudim. Y quiero detenerme en dos mitzvot que aparecen en Shema Israel. Una mitzvah es enseñar Torah a los hijos. Hay dos clases de hijos. Están los hijos biológicos, que desde Hashem van a ustedes poder enseñar Torah. Y también están los hijos espirituales. Y esta mitzvah de enseñar Torah es una mitzvah que en esta semana especialmente, ¿no? Tenemos que reforzar, estudiar para poder enseñar y también capacitarse para el día de mañana, cuando sean madres, saber que es tan importante. La Torah habla de los hijos, especialmente de los hijos chiquitos. ¿Y quién es la que más está involucrada en la educación judía de un nene chiquito? Una mamá. El papá obviamente puede y debe tener un rol activo, pero la que amamanta al bebé y lo atiende y los primeros años generalmente está más tiempo con el bebé es la mamá. Y la mamá tiene este rol tan importante de hacer que el chico ame la Torah. Y a veces es con cosas muy chiquititas. Un beso a la mezuzá, una canción de cuna yehudía, hay tantas canciones lindas, psukim, historias. Estamos repletos de historias de Jajamim, de Tzadikim, del Tanaj. ¿Qué necesidad hay de contarle Caperucita, que es bastante traumático si nos ponemos a pensar, o Cenicienta? Tenemos tantas lindas y ricas historias, ¿no? Nuestras de los Jajamim. Y un chico es realmente una esponja en ese momento para absorber Irat Shamayim, buenas midot, ¿no? Todas esas cosas que realmente quedan con él después para siempre. Bueno, y con respecto a enseñar Torah a otro yudí, quiero compartir esta historia. Había, en un momento, el primer Rebbe, Rabbi Shneur Zalman, del Liadi, el autor del Tania, vivía en una casa donde en el piso de arriba vivía él, en el piso de abajo vivía su hijo Rabbi Dov Ber, el Mittler Rebbe. Y el Mittler Rebbe, el segundo Rebbe, era muy, muy profundo a nivel intelectual. Se decía que si se le cortaban las venas no le salía sangre, le salía Hasidut. Era como muy, muy, ¿no? Y una vez la esposa salió y le dejó al bebé que lo cuide. Y el bebé se puso a llorar y el papá estaba estudiando, ¿verdad? Y no escuchó el llanto del bebé. Hoy en día hay papás que se quedan dormidos y el bebé empieza a gatear y la mamá de repente vuelve y encuentra ese escenario, puede pasar. Este era un escenario que el papá estaba estudiando tanto que no escuchó el llanto del bebé. El abuelo, que estaba en el piso de arriba, escucha a su nieto llorar. Y después de un rato se da cuenta que algo está pasando y baja y entra a la casa de su hijo
hijo, que como dijimos era el mismo edificio, y ve a su hijo sumergido en el libro, estudiando, y al bebé llorando en la cuna. Entonces, ¿qué hizo el abuelo? ¿Qué piensa? ¿Me interrumpió a su hijo o no lo interrumpió? Interrumpió. Sí, que interrumpió. A mí me contaron la historia la semana pasada justo. ¿Cómo sigue? ¿Quieres completarla? Dale. No terminó muy bien, lamentablemente, por lo que tengo entendido. Si es que hablamos de la misma historia. Porque, También termina bueno, el lindo. abuelo, o sea, el abuelo va y le dice al hijo, al padre del hijo, que el estudio de la Torá no puede reemplazar el llanto de un bebé. Ok, muy Y bien. digo que terminó triste en el sentido de que después parece que el padre terminó quedando con un problema de sordera. ¿Puede ser? Esa parte a mí no me llegó. Nunca escuché eso. Voy Sí, a no averiguar. escuché eso. Ok. Dale. La parte que yo conozco es como dice Nancy, que el abuelo, el Alter Rebbe entró, lo vio al bebé llorando, no interrumpió. Porque cuando hay alguien estudiando Torah, tratamos de no interrumpir. Acuérdense el día de mañana cuando el marido esté estudiando y la esposa no, justo le tiene que hablar y justo hay que hacer tal. Es bueno respetar, si alguien está estudiando Torah, tratar de no interrumpirlo, aunque tengamos una razón válida. Entonces el Alter Rebbe no interrumpió a su hijo, calmó al bebé, y más tarde, cuando su hijo ya terminó de estudiar, el padre le habló y le dijo, no importa cuán sumergido uno está en el estudio de Torah, el llanto de un nene yudí tiene que llegar a tus oídos. Primero en el escenario literal, ¿no? El papá está estudiando, está cuidando al bebé, por más de que está muy sumergido en el estudio, tiene que escuchar cuando un nene llora. Pero también acá hay un mensaje más. Un nene yudí no solo es el hijo biológico de uno, es cualquier yudí. Y no solo es un nene, quizás es un nene a nivel, un bebé, a nivel conocimiento de Torah, a nivel espiritual. Quizás tiene 50, 40, 30, 80, 90 años, pero es un nene porque la edad judía no se mide por el pasaporte, se mide por otras cosas. Entonces hay un nene yudí llorando y vos estás sumergido en tu propio placer de estudiar Torah y no escuchás ese llanto. Entonces cuando hablamos de enseñar Torah, hablamos de este concepto. Es muy bueno estudiar y es importantísimo nutrirse uno, pero tenemos que salir un poco de centrarnos en nosotros y escuchar el llanto de tantos Yehudim alrededor que realmente quieren estudiar Torah. Y como dijimos antes, en épocas de pandemia la gente está con ese llanto más a flor de piel. Antes de ayer me llamó una chica y me contó que una prima de ella que se casó en un matrimonio no yudí, hasta lo aleinu se convirtió a otra religión, ahora le pide que le transmita algo, ¿no? Y no hace falta ser una morá o trabajar en algún lado. Podemos agarrar el celular. Hoy en día tenemos tantas herramientas. Podemos agarrar el celular, buscar quiénes de nuestros conocidos son bebés que están llorando a nivel Torah y Mitzvot. Y podemos mandar un mensajito una vez a la semana, algo inspirador, algún videíto de algo que transmita. Y uno nunca sabe esa semillita que uno planta en el corazón de otro yudí, hasta dónde puede llegar. Ayer a la mañana me despierto y tengo un mensaje en el celular. Y es de una chica que estudió, ni vino al Majón, era invitada mía de Shabbat, hace 21 años atrás. Y me escribe y nunca me preguntó mucho más. Nos saludamos a veces, o sea, no sé, en los últimos 20 años la habré visto 5 veces y qué sé yo, mensaje de texto, no sé, 5 veces también, ¿no? Nada. Y me escribe, Hani, ella vivía en Centroamérica, volví a Israel y compramos una casa y fui al Beit Chabad y compré 9 mezuzot y la mezuzá, la shin, no sé qué, y el rab me dijo que no es problema, quiero quedarme tranquila, de verdad que las puedo poner, está todo bien. Y la verdad me dio una emoción, ¿no? Primero las ganas de hacer todo bien y quedarse tranquila que está todo perfecto. Y después 20 años como pasaron y la persona, esa semillita, uno nunca sabe, ¿no? En qué momento. Entonces las invito a Beshinantam de Maneja, Besat Hashem, que pronto sea literal en sus hogares con vuestros hijos. Pero también no tenemos que olvidarnos de los otros Yudim, ¿no? Que están alrededor nuestro y que con un poquitito de esfuerzo podemos
tocar muchas neshamot. Lo último que les quiero compartir, y con esto vamos a cerrar, y la que quiere se la mando por WhatsApp, o quizás ya lo vieron. En la Parsha también encontramos en el Shema Israel la mitzvah de tener mezuzot. Me llegó un video de un rab de Chabad en un lugar que ni siquiera sé cómo se pronuncia, calculo que será en Vietnam o en alguno de esos lugares. Y el rab cuenta que ellos se fueron de viaje a Israel 3 semanas, hace 4 años atrás. Cuando vuelven a su casa, parece que es un lugar medio peligroso, y ellos viven dentro de un barrio cerrado, una especie de country. Cuando entran a la guardia del country que recibe a los autos, la guardia le dice, no, esperen, no pueden pasar. Y el motivo es que hubo muchos robos en casas dentro de este barrio privado, hace unas semanas atrás, y probablemente la casa de ustedes, especialmente al haber estado vacía, habrá sido vaciada, robada. Entonces tenemos que, cuando ustedes vuelven, llamar a la policía para que ingresen con ustedes a la vivienda y evalúen los daños y tomen huellas y todo eso. Entonces esperan un rato, aparece la policía y muy preocupados se dirigen a la casa. Y se imaginan que si estaba vacía, hubo casas habitadas que fueron saqueadas, robadas, cuanto más una casa que estuvo 3 semanas cerrada. Entonces se acercan a la casa y abren así con mucho cuidado la puerta y entran, todo parece normal. Recorren todas las habitaciones, los espacios, todo perfecto, buscan las cosas de valor, están en su lugar. Baruch Hashem, Hashem nos cuidó, buenísimo. La policía se retira. Una semana después, el rab recibe un llamado del comisario, que por favor se acerque a la comisaría. Sorprendido, el rab va a la comisaría, y el comisario le dice, ¿recordás que tuvimos estos robos en el barrio? Pudimos detener a la banda, una banda muy experta en robos. Y cuando estábamos hablando, investigándolos, les preguntamos cómo es que la casa del rabino, que estaba deshabitada, esa la saltearon, no robaron ahí. Era en una zona donde había habido robos. Entonces el ladrón saca el celular y le muestra al comisario una foto. Y le dice al comisario, nosotros sabemos desactivar, porque somos muy expertos en lo que hacemos, toda clase de sistemas de seguridad y de alarmas. Pero cuando nos acercamos a esta casa, mire, y le muestra la foto, tenía esta alarma, este sistema de seguridad en la puerta que nunca antes vimos. Y no teníamos idea cómo se desactiva. Teníamos miedo de que empiece a sonar todo. Y por eso lo salteamos. ¿Cuál era el sistema de seguridad? Era la mezuzá. La mezuzá tiene la shin, porque el mensaje es Shomer Daltot Israel, ¿no? Tenemos mezuzot, nos cuidan, y por eso tantas veces el Rebbe transmitía a personas que atravesaban cualquier clase de